fascinando los estudios sobre las oraciones. Ojalá que estemos aprendiendo mucho de cómo orar y algo de la oración. Hoy vamos a estudiar la oración de Ezequías. Ezequías era un rey de la nación de Israel. Vamos a estar en Segundo de Reyes, los capítulos 18, 19 y 20. La misma historia está en Isaías 38. Isaías 38, 1 al 20, pero prácticamente vamos a quedarnos en Segundo de Reyes, empezando con el capítulo 18. El versículo que yo he escogido para este estudio se encuentra en Salmo 91, el versículo 1. Salmo 91, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, vamos a ver dos oraciones de este rey de Israel, Ezequías. Él era el hijo de Acaz, que era su padre, también rey de Israel, y cuando él falleció, llegó a ser rey Ezequías. Él tiene más que 100 referencias en la palabra de Dios. Él oraba mucho. Segundo de Reyes, el capítulo 18, empezamos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 6. Segundo de Reyes 18, los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Zacarías era uno de los profetas menores. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neután. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Estamos hablando de Ezequías el rey. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Eso es muy interesante, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardar los mandamientos de Jehová prescribió a Moisés. Bueno, la Biblia nos dice muy claramente qué clase de hombre era Ezequías. Él era uno de los mejores reyes y tal vez el rey más dedicado a Dios y el rey más obediente a Dios que jamás había sentado sobre el trono de Israel. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siguió y no se apartó de Dios, sino guardar todos los mandamientos de Jehová. Y el versículo 5 me llama mucho la atención. Ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él está reconocido como el rey que tenía más fe en Dios que cualquier otro rey. Y estamos incluyendo a David, a Salomón, todos los reyes. Bueno, no era hombre perfecto, pero sí, su enfoque era Dios. Su nombre quiere decir Dios ha fortalecido. Y de cierto, de sus fuerzas vinieron de Dios. Y él es conocido como un hombre de la oración. Dios lo utilizó para restaurar a Jerusalén de los asirios y para reformar Israel. Es interesante que su padre era Acaz. Acaz era el malvado rey de Israel que rechazó todo lo que tenía que ver con Dios. Y aún él quemó sus propios hijos como sacrificios a sus dioses falsos.
Y todo lo que él tenía que ver con Dios, él rechazó. Y Ezequías no tenía una base de enseñanzas, nada de Dios de su padre, pero Dios usó su madre y su madre obró en la vida y enseñó a su hijo, lo entrenó, lo discipuló y era la influencia de ella que este rey tenía de su madre que le enseñaba a amar a Dios y dedicarse tanto a Dios. Un buen testimonio. Y por eso Ezequías amaba, seguía y seguía a Dios. Él recibió todas sus enseñanzas de Dios, de su madre. Y a la edad de 25 años, Ezequías llegó a ser rey. Y él inició un avivamiento y un retorno a Dios para toda la nación de Israel. Verdaderamente era un hombre que oraba por todas las dificultades y los peligros en su vida. Él oraba por su reinado, por su ejército y también por sus necesidades personales. Él era un hombre totalmente dedicado a Dios. Bueno, su primera oración encontramos en Segundo de Reyes, el capítulo 19, los versículos 15 al 19. Segundo de Reyes 19, 15 al 19. No voy a leerlo todavía. Para un poquito de la historia, él y la nación de Israel estaban en una guerra contra el rey poderoso Sennacherib, el rey de Asiria. El rey Sennacherib había mandado una carta a Ezequías con una gran amenaza, diciendo que yo les voy a destruir a todas las tierras de Israel si tú no quieres rendir y si tú no quieres y si ustedes no quieren vivir bajo esclavitud de Asiria y de este rey Sennacherib. Este fue una amenaza muy fuerte. Entonces, Ezequías tenía tres opciones. Él no tenía un ejército grande ni poderoso. Fue muy pequeño. Y Asiria tenía un ejército de 2.500 hombres. 1.500. Era muy grande su ejército. Entonces, Ezequiel tenía tres opciones. Su primera opción era ver su nación de Israel caer y perder la guerra y tal vez morir todos los gentes. La segunda opción era que su pueblo, que él llegó a dejar todo y su pueblo sería llevado como esclavo. Y todas las personas llegarían a ser esclavos de este rey. O la tercera opción, él podría orar a su poderoso Dios. Y él decidió, claro, ir al templo para orar para Dios, a Dios. Y su oración era en Segundo de Reyes, el capítulo 15, el versículo 19. Voy a leer el capítulo 15 para empezar. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Él empezó, Jehová, Dios de Israel. Él está reconociendo que el Dios verdadero de Israel es Jehová. Y Él es el que está en el cielo y Él es el que vive con los ángeles. Él es el Dios de todos los reinos y todos los países en todo el mundo. Él es el rey. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y cuando Él está orando, Él está recordando todo esto. Y yo pensaba, esto sería buena manera de empezar nuestra oración. Hemos hablado de cómo orar la palabra de Dios y podríamos empezar nuestra oración diciendo, Jehová, Dios de Israel, Dios de este mundo, que tú estés en los cielos. Gracias que tú eres poderoso, etcétera, etcétera. Nosotros podemos empezar nuestra oración así.
es reconocer que Dios es todo y que Él controla todo. El versículo 16 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Él pide que Dios abre los oídos para oír y que abre los ojos mm, para ver lo que está pasando. ¿Piensan ustedes que Dios sabía lo que estaba pasando? Claro, Dios sabía lo que estaba pasando. El rey de Siria estaba burlando y blasfemando el Dios verdadero. Y él quiso avisar a Dios, Dios, yo sé qué está pasando y yo sé que tú sabes lo que está pasando. Estamos de acuerdo. En el versículo 18 dice, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Esos reyes de Asiria eran muy bruscos y ellos habían destruido naciones y tierras de Israel. Y Dios sabía todo esto. Claro que Dios sabe todo. Pero Ezequías estaba haciéndole recordar que yo sé también lo que está pasando. En el versículo 18, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, o por eso los destruyeron. Él sigue con una descripción de los dioses fabricados que son hechos por hombres y son de madera o piedra, que esos son dioses falsos, los que, em, los que el enemigo estaba adorando. El versículo 19 dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ahora, Ezequías pide la ayuda de Dios. Es la última cosa que él está pidiendo. Él como rey estaba en una batalla contra los asirios, los de Asiria, y él se da cuenta que él no iba a poder ganar nada sin la ayuda de Dios. Él no quiso depender en el ser humano y él sabía que no pudo depender de su ejército, no era grande. Él sabía que su ayuda vino de Dios y su oración termina con Dios, sálvanos, ayúdanos, líbrenos, líbrenos del enemigo. Terminó que él pidió la ayuda de Dios para que todos los reinos en toda la tierra sepan. Esa fue su idea. Dios, quiero que hagas tu obra para que todos los países, todos los reinos en todo el mundo sepan que tú eres Dios. Su oración fue simple, corta y precisa. ¿Y qué fue el propósito de ganar y pedir protección? ¿Era para él? No, no, era para que todos los reinos de la tierra sepan que solo Jehová es Dios y que Él es todopoderoso. ¿Y qué pasó? Isaías llegó donde Ezequías. Vemos mucho de Isaías en la vida de este rey, o en la vida de varios reyes, pero más que todo en la vida de este rey Ezequías. Isaías llegó donde el rey para afirmar que Dios ya había oído su petición y los iba a salvar. Y dice en Segundo de Reyes 18, no, perdón, Segundo de Reyes 19:35, Segundo de Reyes 19:35, estamos, entre estos dos pasajes es una descripción de la batalla que él empezó con tanta cantidad de ejército, el rey Ezequías, y ya quedó con pocos hombres. Pero dice, Segundo de Reyes 19:35, y aconteció que aquella misma noche, esta es la misma noche, creo que cuando ellos estaban en una batalla, la misma noche salió un ángel de Jehová
y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres, mató Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Vemos que esta misma noche un ángel de Jehová llegó y mató todos los enemigos de Israel, todos los del ejército de Asiria. Ezequías pidió la protección de Dios, pidió la victoria de Dios. Y la oración de él demoró unos minutos. Ese como, ¿qué? 4 versículos. Demoró unos minutos para orar, pero una oración tan pequeña tenía mucho más poder que un ejército poderoso del enemigo. Lo voy a repetir. Una oración tan pequeña y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Una oración tan pequeña en la vida de Ezequías o en la vida nuestra tiene mucho más poder que un poderoso ejército del enemigo. Y Dios contestó. Él era un hombre que sabía dónde ir para resolver los problemas. Siempre este rey estaba afrontando problemas. Esta era la vida de los reyes de Israel. Él mostraba una fe muy fuerte y una gran confianza en el Señor. Bueno, esta fue la primera oración de él. Y esta primera oración tenía que ver con su pueblo y con su protección. Pero la segunda oración era una oración muy, muy personal de su vida. Ahora vamos a Segundo de Reyes, el capítulo 20, el versículo 1. Segundo de Reyes 20, el versículo 1. Lo voy a repetir. Segundo de Reyes 20, el primer versículo, versículo 1. Dice la palabra, y esta misma historia está en Isaías 38. Es una repetición, casi igual. Dice Segundo de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué susto, ¿no? Qué susto. Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Él se cayó con una enfermedad de la muerte. Él iba a morir. No había esperanza. Según Dios, según Isaías. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Empezó a ordenar su casa? No, no. ¿Se puso nervioso, enojado? No. Triste, sí. Claro que se puso triste. Pero nada más. Otra vez. ¿Qué hizo él? Él fue a la única fuente de ayuda. Él fue a Dios en oración. Él es un buen ejemplo para nosotros, que cada vez que había un problema, cada vez que le afrontaba algo, y bueno, lo de la guerra contra Asiria era algo muy, 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 muy duro, muy difícil, porque este rey había amenazado a matar todos y acabar con todas las tierras. Ese fue algo muy, muy grave. Pero lo que le está pasando ahora es más grave. Dios les está diciendo que vas a morir. Bueno, vamos a ver Segundo de Reyes 20, el versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, bueno, estando enfermo en su cama, y parece ser que cuando él se enfermó era una enfermedad que puede ser que había durado tiempo, no mucho tiempo, pero unas semanas, un mes por ahí, porque él estaba enfermo en su cama, porque estaba en cama y él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, están enfermo. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró. Y él está hablando a solas
con su Dios. Y está diciendo, vamos a ver más tarde que él estaba llorando con un lloro duro. Y los comentarios interesantes dijo que es posible que un poco de su tristeza era que él no tenía hijos, no tenía nadie que iba a sentarse encima del trono después de él. Y sin hijos quiere decir que la línea de David no podría seguir. Y a lo mejor este fue una gran parte de su tristeza. Esta línea es la línea tras llegaría Jesucristo, el Salvador del mundo. Bueno, Segundo de Reyes 23, Segundo de Reyes 20, el versículo 3. Él empieza a orar. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de mí. He andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Pobrecito. Esta oración es corta y hay que darnos cuenta que prácticamente no está pidiendo nada de Dios. Ezequías podría orar así porque él había vivido una vida verdaderamente dedicado a Dios en todo. Había obedecido a Dios en todo. Y él quiso hacerle recordar a Dios de su fidelidad. Yo no creo que él estaba hablando orgullosamente, sino de su corazón está orando para la ayuda de Dios. Él prácticamente está diciendo, Dios, tú sabes que yo he vivido para ti y yo he hecho todo para ti. Te he obedecido, pero Dios, si tú quieres que me vaya al cielo, está bien. Haga lo que tú quieres. He terminado bien. Hay que anotar y voy a seguir repitiendo. Ezequías no pidió nada de Dios. Ay Dios, ay Dios, ay Dios que me sane. Ay Dios, deme más años. Ay Dios, no haga esto. Ay Dios, no, no dijo nada. Yo creo que más que todo, él estaba orando, Dios, haga tu voluntad. Yo he vivido para ti en toda mi vida. Yo acepto lo que tú tienes para mí. Sí, estoy triste, porque claro que estaba triste. Dice la palabra de Dios que lloró con un gran lloro. Y es seguro que eran unos momentos muy tristes para él. Un día estaba bien y después se enfermó y de repente llegó la noticia, vas a morir. Esta oración de Ezequías nos muestra su poderosa fe que él tenía en Dios. Su situación es una de desesperación. Él está en la cama muriendo. Le ha dicho Isaías que va a morir y que no hay esperanza. Yo no sé cómo estaría yo en esta ocasión. Y podemos pensar que a lo mejor um, estaríamos con pánico, con tristeza, con un desánimo, y no sé, una tendencia, bueno, últimamente para orar, pero en esta ocasión vemos un hombre de fe extraordinario, un hombre en el tiempo tal vez más difícil en su vida y que está afrontando una situación imposible. Él está mostrando una fe y que él está diciendo, Señor, lo que tú quieres yo acepto. Y hay que darse cuenta, él no se volteó en contra de Dios, él volteó hacia Dios y él se puso a orar. Bueno, dice el capítulo en la última parte, y lloró Ezequías con gran lloro. Él se da cuenta que Dios es el que le dio la vida. Y si Dios dio la vida, Él puede quitar la vida cuando Él quiera. Fue un tiempo emocional para él. Él sollozó, lloró fuerte y con emoción. Y seguro que él no sabe lo que va a hacer Dios. Él está listo ir para estar con Dios. Él no tiene ninguna idea de lo que Dios va a hacer. Y repito, él no pidió nada de Dios, no ve nada en esta oración que él está pidiendo.
ayúdame, sálvame, socorro, estoy muriendo, no quiero morir. No, no dijo nada así. Y creo que él estaba listo a morir y estar con Dios. Estaba listo para la perfecta voluntad de Dios, vivo o muerto. Segundo de Reyes 24 al 6, y voy a leer Segundo de Reyes, el capítulo 20, los versículos 4 al 6. Y antes, bueno, este terminó la oración y él terminó llorando con un gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías. Aún antes de salir, Isaías había llegado para darle la noticia y antes de salir, Jehová dio una respuesta. El 5 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Eso es la parte interesante. Y yo añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Uf, rapidito. Dios contestó la oración de Ezequías. Antes de salir Isaías de la casa, con el anuncio de que él iba a morir, Dios contestó que Ezequías debe ir a la casa de Jehová. Y Dios con compasión y misericordia oyó la oración y vio sus lágrimas. Y para mí es interesante que dijo que Dios vio las lágrimas. Y no se olviden que Dios ve nuestras lágrimas también. Cada vez que lloramos, Dios ve las lágrimas. Ezequías se sanó y Dios le dio 15 años más de vida. Ese es algo, ese es un milagro. Dios no solamente escucha y contesta nuestras oraciones. Él ve las lágrimas y ve toda la emoción que nosotros tenemos. Es verdad. Parece ser que Ezequías tenía llagas sobre su cuerpo. Vamos a ver el versículo 7, Segundo de Reyes 27. Segundo de Reyes 27. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Am, Parece ser que Ezequías tenía llagas sobre su cuerpo. Es obvio que él estaba enfermo y no sabemos por cuánto tiempo, pero seguro que él estaba con mucho dolor. Y a la verdad, él en este instante, él tenía solamente 39 años. Era muy joven para tener esta enfermedad y para morir. Puede ser que él había estado sufriendo con estos llagas por tiempo o poco tiempo, no sabemos. Pero Dios añadió 15 años a la vida de Ezequías y libró la ciudad de Asiria. Bueno, la segunda porción me da mucho interés y voy a leer Segundo de Reyes 20, Segundo de Reyes 20, los versículos 8 a 11. Los versículos 8 a 11. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendrá de que Dios me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Él está diciendo, yo necesito un señal. Yo necesito un señal que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Esto me llama mucho la atención, según la cantidad de fe que él tenía. ¿Qué señal tendré? Respondió Isaías, esa señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová y ahora vemos Isaías orando a Dios. E hizo volver la sombra por los grados que había descendido
en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Como dijo, esta porción me interesa. Ahora Ezequías está pidiendo un señal de Dios. ¿Es verdad que Dios me va a sanar? Ah, ¿Es que está diciendo? Él pide que Isaías haga un milagro para probar que Dios le va a sanar. Y lo que Ezequías está pidiendo es para retroceder la sombra del reloj. O ellos tenían esos relojes afuera, no tenían relojes como tenemos hoy en día. Era un reloj que estaba hecho de cemento puesto en el sol, y como se movía el sol, em, ellos sabían dónde estaba y cómo estaba. La sombra am, dijo 10 grados hacia este lado, 10 grados, y lo que él estaba diciendo, que él le pidió retroceder la sombra del reloj 10 grados. Y Isaías oró a Dios y pidió a Dios, y Dios lo hizo. Aquí vemos dos milagros. Y lo que pregunto yo es, ¿está Ezequías empezando a dudar de Dios? Porque él necesitaba un señal. En Isaías 38, 9 al 20, y esto es en el libro de Isaías, es donde está la otra historia, es mismo, pero en Isaías 38, empezando con el versículo 9, um, um, el rey Ezequías, ofrece su testimonio de fe y un salmo de agradecimiento a Dios por contestar su oración. Bueno, pero para mí es interesante que tenemos que siempre pedir la voluntad de Dios y no dudar. Y yo hasta hoy, yo leí esta porción. ¿Por qué él dudó o necesitaba un señal? Hay tres características o tres épocas que vemos en la vida de Ezequías. Él oraba acerca de todas las dificultades, en, en especial en una guerra contra sus enemigos. Y él mostró fe y confianza en Dios. La segunda etapa o lugar, o lo que vamos a decir, su fe en Dios era el secreto de su poder. Él sabía que Dios reinaba en el cielo, en la tierra. Pero él empezó en esta situación, yo creo, a tener un tris de duda de si Dios iba a contestar. Porque la última época de la vida de Ezequías, al fin, después de todo, él perdió el favor de Dios por causa de su orgullo. Él volteó su corazón de Dios y lo puso en cosas. Y yo les explico qué pasó. Para mí es interesante la cantidad de hombres tan fieles a Dios que terminan viviendo vidas en contra de Dios. La semana pasada, ¿quién estudiamos? A Salomón. Eso pasó a él. Él dejó que las mujeres voltearon su corazón hacia los dioses falsos. Ezequías, Dios le dio este hombre con tanta fe 15 años más de vida. Pero durante los años después, él recibió muchísimos regalos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia le mandó oro y plata y joyas y animales y bienes, miles y miles y miles de regalos. Este rey de Babilonia lo mandó. Y Ezequías llegó a ponerse muy orgulloso porque tener esos tesoros y esa riqueza que tenía. Él pensaba que, es porque yo he sido tan buen rey que yo mismo tengo todo esto, esta riqueza, las joyas, el oro.
pero no era, era por Dios le había dado todo su riqueza. Y él se llenó con tanto orgullo. La prosperidad de Dios produjo en él un orgullo terrible. Y ahora sus ojos no están puestos en Dios como en antes. Están puestos en su riqueza, en sus bienes, en sus posesiones. Y él tomó todo el crédito. Yo tengo toda esa riqueza porque yo hice esto. Yo soy buen rey. Yo y yo y yo. Es lo que pasó. Ahora los ojos no están en Dios. Él volteó y ya está pensando y mirando a sus bienes. Es fácil recibir bienes y posesiones de Dios y tomar crédito, que fue algo que yo hice, pero todo lo que tenemos, lo que sea, joyas, lo que sea, dinero, casa, es algo que Dios nos ha dado. Y en Segundo de Reyes 29, Segundo de Reyes 19, perdón, Segundo de Reyes 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Segundo de Reyes 19, lo que él está diciendo, que no importa nada más de mi seguridad, mi paz y mis bienes. Es triste que él terminó así. Otra vez es una advertencia para nosotros que tengamos cuidado, que terminemos bien. Y yo les voy a decir, he repetido muchas veces, no demora mucho tiempo enfriarnos en las cosas del Señor. No demora mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo demoró Ezequías. A mí me parece que cuando él estaba en la cama con llantos en su cuerpo y Dios le dijo, yo te voy a proteger, voy a librar toda la ciudad, todas las ciudades de este enemigo. Te voy a dar 15 años más de vida. Por cuestión de preguntar, yo necesito un señal. Yo no sé qué creo lo que Dios está diciendo. Es una lección para nosotros, ¿no? Bueno, hay muchas lecciones que podemos aprender de esta oración, de él. Primeramente, la primera lección es que Dios defiende a los que confían en él. Dios defiende, Dios nos va a defender. Dios defiende a los que confían en él. O sea que Dios defiende a sus hijos. Dios defiende los que confían en él. Y el versículo es Salmo 91:1, nuestro versículo de memoria. El que había al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Dios es nuestro protector y defensor cuando vivimos bajo Él en obediencia. Es lo que ese versículo está diciendo. Cuando habitamos bajo la protección y cuando vivimos en obediencia a Dios, estamos bajo su sombra y vamos a amar a Dios, seguir a Dios y Él nos va a proteger, Él nos va a defender. Tenemos un refugio de protección cuando vivimos como Él quiere que vivamos. Ezequías vivió bajo la protección de Dios en sus primeros años. Él vivirá muy cerca de Dios, porque dice la palabra de Dios, no había ni antes ni después un rey como él. Él obedeció totalmente en Dios. Y qué triste que él volvió y volteó en contra de Dios. Para nosotros es importante, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios cada día. Y eso es repetición, repetición, repetición. Para que tengamos su protección y defensa. Tristemente, Ezequías dejó de morar bajo la sombra de Dios en sus últimos años.
Él decidió vivir para sí mismo y olvidar de Dios. Cuidado que no se desvíe lejos del Señor. Yo vuelvo a repetir, no demora mucho tiempo apartarse de Dios y enfriarnos en las cosas del Señor. Que estemos en la palabra. Por eso yo les digo, tenemos que estar en la palabra de Dios y orando todos los días, cada día, sin faltar. Otra lección, nuestro socorro viene de Dios. Nuestro socorro viene de Dios. El socorro nuestro viene de Dios. Salmo 121, 1. El versículo es Salmo 121, 1. Alzaré, eso es uno de mis versículos favoritos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es obvio que Ezequiel sabía que con cualquier problema, con pruebas, no importa, él sabía que su ayuda vino de Dios. Él miró a los montes, ¿de dónde eh, vendrá su socorro? Su socorro vino de Jehová. Pero sabemos esto, cuando hay problemas, cuando hay pruebas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lloramos, gritamos. Bueno, no hay nada malo en llorar, pero hay veces que no miramos a Dios. Tenemos que saber que la ayuda para cualquier problema viene de Dios. Está bien consultar con gente, está bien leer otros libros, pero últimamente Dios es el que nos va a ayudar y el socorro, todo lo que necesita viene de Dios. Cuando llegan problemas, haga lo que Ezequías hizo. Ezequías hizo. Él volteó su rostro hacia Dios, que lleve todo a Dios en oración. Otra lección. Dios resuelve problemas imposibles a través de la oración. Dios resuelve problemas imposibles a través de la oración. Lo voy a repetir. Dios resuelve problemas imposibles a través de la oración. Y el versículo es Jeremías 33:3. Este es un versículo de memoria que hemos tenido. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la primera oración de Ezequías, él tenía un dilema bien grande. Asiria iba a atacar su país e iba a o matar todos o llevar todos como esclavos. Fue una situación imposible. El ejército de Asiria era grande y poderoso y el rey no podría ganar una batalla contra él contra ellos y él sabía. ¿Qué hizo él? Él se fue a Dios. Pidió, Dios, sálvanos. Este fue um, algo muy imposible. Y nosotros podemos ir a Dios en cualquier momento pidiendo que nos salve en cualquier problema o situación, porque Él contesta la oración. Con la segunda de oración, ¿qué era? También era una situación imposible. Si el doctor nos viene y dice que tú vas a morir, tiene 2 semanas de vida, esa es una situación imposible de remediar. Pero él oró y Dios le sanó y le dio 15 años más de vida. 15 años. Bueno, otra lección. Dios debe recibir toda nuestra honra y gloria. Dios debe recibir, o Dios recibe toda la honra y la gloria. Dios recibe toda la honra y la gloria. En Segundo de Reyes 19:19 es la oración de Ezequías. Oh Jehová Dios, sálvanos, te ruego de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios.
Él quiso ganar la batalla para mostrar a todos los vecinos en todo el mundo, todos los reinos de la tierra, quién era Dios, quién es Dios, todopoderoso. Cuando Ezequías oraba a Dios, el propósito era que todo el mundo reconozca quién es Dios. Cuando oramos, la meta nuestra debe ser que la familia mía, que mis amigos, que mis hijos, mis compañeros de trabajo, que todo el mundo debe saber que Dios contestó esta oración y Él es todopoderoso. Él es el que contesta la oración y Él es el que es todopoderoso de todo el mundo. ¿Cómo es mi testimonio? Cuando Dios contesta la oración, doy la honra y la gloria a Dios en todo. ¿Cómo es mi manera de vivir? Debe ser mi propósito en la vida que testificar de Él y decir a todos los que quieren escuchar quién es Dios. Bueno, otra lección. Dios anhela escuchar nuestros corazones. Dios anhela escuchar nuestros corazones. Dios anhela escuchar nuestros corazones. Es verdad. Él quiere que llevemos todo a Él. Dios anhela escuchar nuestros corazones. El versículo es Segundo de Reyes 20. Segundo de Reyes 20, 5, la segunda parte. Eso también estaba en la acción, en la lección. Segundo de Reyes 20, 5. Y Dios dijo, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Qué lindo. Él escuchó el corazón de Ezequías. Y yo adivino que Ezequías derramó su corazón y terminando llorando, llorando. Dios menciona específicamente que miró, oyó y vio no solamente la oración de Ezequías, pero vio dentro de su corazón, vio donde sus emociones, vio sus lágrimas. El Salmo 56, 8, y yo he dicho este versículo tantas veces, Salmo 56, 8, Salmo 56, 8, que Dios dice que Él guarda cada lágrima que cae de nuestros ojos y lo guarda en su botella, su redoma, y las anota en su libro. Cada emoción, cada lágrima, para cualquier situación, es importante para Dios. Y Él anhela que estemos compartiendo el fondo de nuestro corazón con Él. Y muchas veces, ay, no, es que Dios es un Dios muy lejos y no, pero Él quiere que estemos compartiendo todo lo que está en nuestro corazón. ¿Sabe Dios que está en el corazón? Claro, claro. Pero, pero si Él sabe, pero cuando comparto las lágrimas y emociones con Dios, crea en mí una confianza y mi fe crece. Y cada día que yo comparto con Dios, estamos compartiendo todo del corazón, formamos una relación más íntima con Dios. Es con nuestros amigos más íntimos que estamos compartiendo los deseos al fondo de nuestro corazón. Puede ser con el esposo, puede ser con una amiga muy de cerca. Y llegamos a ser buenos amigos. Hay que compartir lo que hay dentro de nuestro corazón y formar una relación más íntima con Dios. Bueno, la próxima lección es uno muy bueno, que pidamos la voluntad de Dios, que pidamos la voluntad de Dios, que pidamos la voluntad de Dios. Y este versículo que escuché son palabras del Señor Jesucristo en Lucas 22:42. Que pidamos la voluntad de Dios. Lucas 22:42. Lucas 22:42. Lo que Jesús dijo, él estaba orando a su Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús mismo pidió la voluntad de Dios. Cuando Ezequías recibió la noticia que iba a morir, claro, se puso triste, lloró, pero yo creo que él estaba listo de recibir la voluntad de Dios. Porque él no oraba, ay Señor, qué pena, pero líbrame de esa enfermedad. Ay Señor, cúrame de las llagas que están en mi cuerpo. Ay Dios, sáname, para que yo no quiero morir. No, él no oraba así. Él no pidió nada de Dios, porque él estaba listo a recibir lo que Dios era la voluntad para él. Y muchas veces, cuando algo nos pasa, el cristiano muchas veces no vivimos con la actitud de, ay Señor, será tu voluntad, no la mía, porque hay veces que tenemos la voluntad nuestra y queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros. Tenemos nuestros planes ya formadas, tenemos nuestra voluntad y hay que seguir siempre, siempre, siempre pidiendo en la oración, Señor, yo quiero esto, pero que sea tu voluntad, no la mía. Siempre buscando la voluntad de Dios. Otro ejemplo, Dios siempre cumple sus promesas y para mí es muy importante que logre en nuestra mente que Dios siempre cumple con sus promesas. Am, Segundo de Reyes 28 al 11, ya leímos, no lo voy a leer otra vez. El rey Ezequías pidió un milagro de Isaías para probar que Dios le iba a sanar. Él pidió que hiciera retroceder el reloj del sol y Dios lo hizo. Y mi pregunta era, ¿estaba dudando Ezequías? Él no necesitaba pedir una prueba. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Nunca tenemos que pedir una prueba que Dios va a cumplir con su promesa. Yo les dije una vez que hay como 1700 promesas en la palabra de Dios y Dios 100% cumple con sus promesas. Nunca debemos dudar. Y para mí, pedir una prueba, como pidió Ezequías, me da la idea que a lo mejor estaba empezando a dudar en Dios. Porque para mostrar, ay Señor, tú tienes que hacer una prueba, que lo que tú vas a decir que es lo que vas a hacer. No, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Él cumple todas sus promesas. Es importante que nosotros como creyentes, cuando leemos que Dios va a proveer nuestras necesidades. Ah, Señor, yo necesito un señal. No, no necesito. Solamente tenemos que creer que por fe, Dios dice que va a proveer las necesidades, entonces las va a proveer. Punto final. Otra lección, nuestro Dios es misericordioso. Eso hemos hablado mucho. Nuestro Dios es misericordioso. Dios está lleno de misericordia. Misericordia. Nuestro Dios es misericordioso. Salmo 103, el versículo 8. Salmo 103, el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Nuestro Dios, sí, es un Dios de misericordia. Misericordia. Esa tiene que ser el título de la vida de Ezequías. Dios mostró toda clase de misericordia para con él. Contestó la oración, salvó Israel de Asiria. Él sanó el rey y le dio 15 años más de vida. Dios habría podido darle un año más, 6 meses más. Ah, Ezequiel, te voy a dar un mes más para arreglar la casa. No, le dio 15 años más de vida. Esta es misericordia. Y el mismo misericordia que Dios extendió a Ezequías, extiende a nosotros cada día. Nos da vida, nos da comida, nos da techo, posesiones, familia, amigos, nos da salud, nos da amor,
nos da perdón por su gran misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos vivos, porque Dios es tan misericordioso para cada uno de nosotros. Y cada día debemos estar arrodillados dando gracias a Dios por su amor y más que todo por su misericordia. Y la próxima lección, les he dado mucho, pero voy a seguir repitiéndolo, y es la influencia que la mamá tiene en la vida de sus hijos. La influencia que una madre tiene en la vida de sus hijos. Voy a repetirlo. La influencia que una madre tiene en la vida de sus hijos. Y en segundo de Crónicas 29:1 lo leemos. El nombre de su madre, Abi o Abías, ella tenía dos nombres. Ella era hija de Zacarías. Zacarías era uno de los profetas menor. Él era un hombre de Dios que amaba mucho a Dios. Este hombre, Zacarías, enseñó a su hija a seguir a Dios. La discipuló, la enseñó, la entrenó, y ella, a base de sus enseñanzas, enseñó a Ezequías, su hijo. Su, ella lo discipuló. Si ella no hizo nada más que entrenó y enseñó y discipuló a su hijo, estaba bien lo que ella hizo en la vida. Porque su esposo, Acaz, era el rey más malo de todos. No, él no era buen padre de ninguna manera, pero su madre lo amó, lo enseñó, lo discipuló en todas las cosas de Dios y lo hizo sola, no recibió ninguna ayuda de su esposo. Es muy buena lección para nosotras madres. Nosotros podemos guiar, enseñar y discipular a nuestros hijos. Yo ahora estoy discipulando a mis nietos. Ya discipulé a mis hijos, estoy discipulando a mis nietos y para mí es una gran bendición. Bueno, la última lección es que Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible por medio de la oración. Y hemos hablado antes de esto, pero sabemos que Dios hace lo imposible por medio de la oración y Dios contesta la oración. Lucas 1:37. No hay nada imposible para Dios. La lección, Dios hace lo imposible por medio de la oración. Lucas 1:37. No hay nada imposible para Dios. Ezequías tenía dos situaciones imposibles en su vida. Lo del ejército y después se enfermó. Cuando oramos, no sabemos cómo contestará de Dios, con un sí o con no, o con una respuesta de no o esperar. Pero en su tiempo, cuando todo llega a ser posible, Dios llega, nos conforma y Dios contesta la oración. Siempre contesta. Hay veces con la palabra no, hay veces contesta con la palabra sí, hay veces contesta la palabra hay que esperar. La próxima vez, estaba preguntando de la cita de Segundo de Crónicas, está en Segundo de Crónicas 29:1 de la madre, el nombre de la madre de Ezequías. Segundo de Crónicas 29:1, Segundo de Crónicas 29:1. Y Dios hace lo imposible por medio de la oración, está en Lucas 1:37. Lucas 1:37. Dios hace lo imposible por medio de la oración. Yo lo he visto hacer tantas cosas imposibles por medio de la oración. Y la próxima vez que está en una situación y piensa, ay, esta situación es imposible. Yo hablé con una señora, bueno, ayer y anteayer y hoy, está en una situación que ella dice que es imposible. No hay remedio. Y yo le dije, no, no es verdad. Para Dios no hay nada imposible. Dios obra en su manera y hay veces que
muchas veces no sabemos cómo va a obrar Dios, pero Dios estará obrando. Y la próxima vez que está en una situación que piensa ser imposible, que ore con fe y con confianza, y Dios vendrá para ayudar. Bueno, tarea. Ojalá que estén haciendo la tarea. Parece que no muchas así hicieron la tarea de la semana pasada. No son difíciles y si quieren hacer una cada día o todas a la vez. La primera es según Segundo de Reyes 18:5. Segundo de Reyes, y si no puede anotarlos, Estelita tiene esta tarea ya anotada. Segundo de Reyes 18:5. ¿Qué nos dice de Ezequías? ¿Qué nos dice de Ezequías? ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué nos dice de Ezequías? Segundo de Reyes 18:5. La segunda tarea, muy fácil. ¿Quién enseñó Ezequías la ley y cómo tener fe en Dios? ¿Quién lo discipuló? ¿Quién lo enseñó? Esto sí es fácil. ¿Quién enseñó Ezequías la ley y cómo tener fe en Dios? La tercera. ¿Cuál fue la primera oración? ¿Cuál fue la primera oración? Y este está en Segundo de Reyes 19. Segundo de Reyes 19, 15 al 17. ¿Cuál fue la primera oración? Está en Segundo de Reyes 19. Segundo de Reyes 19, empezando con el versículo 15. Cuarto, la cuarta tarea. Segundo de Reyes 21. Segundo de Reyes 20, el versículo 1. Segundo de Reyes 20, el versículo 1. ¿Qué noticia tenía Isaías para el rey? Segundo de Reyes 21. ¿Qué noticia tenía Isaías para el rey? Segundo de Reyes 21. ¿Qué noticia tenía Isaías para el rey Ezequías? 5. ¿Cuál fue la segunda oración? ¿Cuál fue la segunda oración? ¿Cuál fue la segunda oración? Segundo de Reyes 20, los versículos 2 y 3. Segundo de Reyes 20, 2 y 3. ¿Y cómo contestó Dios? ¿Cuál fue la segunda oración? Según Segundo de Reyes 20, 2 y 3. ¿Y cómo contestó Dios la oración? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le hizo para Ezequías? ¿Cuál fue la segunda oración en Segundo de Reyes 20, 2 y 3? ¿Y cómo contestó Dios su oración? Está en versículo 6. ¿Cómo contestó Dios su oración? El versículo 6. Bueno, si no pudo escribir todos, que comunique con Estelita porque ella sí tiene todas las tareas. Y ojalá que estén revisando y haciendo la tarea solo para revisar. Muchas veces es bueno leer y anotar las respuestas para que podamos memorizar o no solamente el versículo, pero recordar la historia. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial. Te damos tantas gracias una vez más por este grupo de damas tan paciente, ese grupo que está queriendo crecer espiritualmente. Te damos tantas gracias por cada una de ellas. Y Señor, pedimos que am, cada una de ellos puedan crecer cada día en tu amor para que crezca su fe y su confianza en ti. Señor, te damos gracias que cuando nosotros estamos en problemas, tú estás listo para ayudar
para llegar, para darnos socorro. Tú sabes nuestros problemas. Tú sabes, Señor, lo que es mejor para nosotros. Y Señor, que nos ayuda a orar, Señor, y para que podamos ah, decir en la oración todo lo que está al fondo de nuestro corazón, sabiendo que tú nos amas y que te preocupas por cada dolor, cada emoción, cada lágrima que cae de nuestros ojos. Señor, te damos tantas gracias porque sabemos que tú recoges las lágrimas y pones en tu botella. Señor, tantas gracias porque tú sí contestas las oraciones. Que nos ayudes, Señor, cada día que estemos en tu palabra, leyendo la palabra de Dios, aunque sea unos versículos y orando para que podamos formar una comunicación contigo, una relación más íntima contigo. Señor, ayúdanos cada día a recordar, hay que leer la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la vida de Ezequías. Gracias por la fe que él tenía. Señor, ayúdanos a cada una que sigamos fiel para terminar bien, porque vemos que hay algunos de esos hombres que estaban tan llenos de fe, tan llenos de dedicación y obediencia, que no terminan bien. Señor, que ayude a cada uno de nosotros, que tenemos un deseo, un pacto, que vamos a terminar bien, que nos ayudes, Señor, en nuestro caminar diario. Te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu amor, y te damos tantas gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu único Hijo, quien murió por nosotros. Amén.